va a quedar, como de costumbre, asentado de manera escrita en nuestra sentencia. Tenemos un caso donde la Fiscalía ha acusado a los señores Rafael Emilio Trinidad y Willy Pérez de asociarse para cometer un asesinato en contra de la Oxisa, un asesinato que resultó con un disparo en contra de la misma y que también fue incendiada en el vehículo de su pertenencia y hallada con las inmediaciones de la tienda, bueno, valiendo el spot publicitario, porque la dirección exacta no se nos suministró, pero la sirena que está ubicada por la Venezuela, en la avenida Venezuela, frente a él, cerca de él. Aunque la tipificación contenida en el auto de apertura a juicio, que es lo que nos apodera a nosotros, contiene tanto lo relativo a la complicidad como a la asociación de malhechores, y que ese dato de la calificación se puso como si fuera de manera indistinta para uno y otro, porque no se delimitó. No hubo discusión con relación a ese aspecto por las defensas, y lo que el tribunal tuvo que hacer al momento de la deliberación era determinar, bueno, pues de hecho, si se había demostrado o no el caso, y en todo caso, valga la redundancia, a quienes pudiera encajársele una calificación u otra, es decir, asociación de malhechores o bien en el grado inferior a nivel de complicidad. Eso es como dato preliminar. Otro aspecto que debe ser reseñado y recalcado: este es un caso de pruebas indiciarias, donde no hay un testigo ocular o una persona que haya visto directamente el momento preciso de la comisión de los hechos. Todos los testigos que se presentaron fueron los testigos indirectos o testigos instrumentales que practicaron alguna diligencia en el proceso de investigación. Y dirán, ¿es posible hacer un caso con pruebas indiciarias? Sí, es posible. De hecho, en este tribunal, a lo largo de su historia, indistintamente, tanto se han dado sentencias absolutorias como sentencias condenatorias con pruebas indiciarias. ¿Qué supone la prueba indiciaria o la prueba indirecta? ¿De qué se trata eso? De eso, el tipo de prueba que viene un testigo y dice, bueno, yo no estaba en el lugar de los hechos, pero yo vi cuando sucedió algo previo a la ocurrencia del hecho o con posterioridad a la ocurrencia del hecho, y cada una de esas pruebas que se van sumando como si fuera una cadena, una detrás de la otra, cuando tienen logicidad y se pueden colocar de manera cronológica, o sea, en el tiempo, con una secuencia, con una sucesión, y todas ellas encajan de manera perfecta, una detrás de la otra, haciendo un hilo conductor de la historia, que explica un caso de manera concreta. Cuando uno tiene una batería de pruebas de esta manera, de esta forma, de esta naturaleza, entonces puede decir que tiene un caso de pruebas indiciarias o pruebas indirectas, como es el que estamos teniendo en este juicio. ¿Qué tiene que pasar con esas pruebas? Además de hacer ese hilo conductor entre uno y otro y formar como una cadena, ¿verdad? Debe de cerrarse y quedar en medio de ese círculo solamente la persona o las personas responsables de la comisión del hecho, y que no haya espacio a duda, que sea inequívoco. Entonces, aquí la teoría de la acusación es que producto de un dinero, de un intercambio, digámosle, comercial, o un trato que había entre la Oxisa y el imputado, de prestar un dinero que ella tenía producto de una separación, de lo que había recibido de un divorcio, de su divorcio, pues que ese dinero se prestaba a ciertas personas y que había una deuda entre ella y el imputado, viceversa, y que esa era la disputa, que había una situación entre ellos. Para demostrar su caso, la Fiscalía presentó agentes actuantes, el médico legista que vino y dio cuentas acerca de la condición física del imputado al momento de su arresto,
y el testimonio de 2 personas más que tuvieron contacto con el imputado previo a la comisión de los hechos y con posterioridad. Me refiero en este caso al señor Emilio Rafael Trinidad Mendoza. El primer dato que rescatamos de lo que recibimos aquí fue lo relativo a las condiciones en que dio a parar el imputado a este proceso, porque la persona que primero resultó sospechoso de este hecho fue el ex esposo de la OEOCISA, y tal como se dijo al final de la exposición del Ministerio Público, son los familiares de la víctima que, al quedar insatisfechos en la investigación de la Fiscalía, al descartar a ese primer sospechoso que ellos entendían responsable de este hecho, entonces buscan al señor Emilio Trinidad Mendoza para que dé cuentas o noticias al fiscal investigador de lo que él pudiera saber respecto a la relación de la OEOCISA con este señor. Pero ¿qué pasa? Que al ser llamado para fines investigativos simplemente, comienzan a surgir ciertos datos que llaman la atención de los investigadores, pero entre ellos uno muy importante, y era una situación que presentaba en el labio superior y en la punta de su nariz, que aparentaba ser a ese momento una quemadura. Él fue investigado, él fue analizado por el médico legista, y hay un certificado médico que arroja la información de que ciertamente se trataba de una quemadura. La defensa del imputado Emilio Trinidad trató de refutar ese dato para ir analizando de manera secuencial el ejercicio que hicimos de las pruebas aquí aportadas. Y decía la defensa, bueno, pero es que él trabaja en las sirenas, y él trabaja en un lugar donde hay un frigorífico o en un cuarto frío. Y la defensa le pregunta al médico legista, cuando vino a declarar, que si era posible que esa quemadura se correspondiera cuando uno está sometido a una muy baja temperatura, o sea, una temperatura de frío. Y el médico legista dijo que sí, era posible, pero que a diferencia de lo que se pudiera presentar cuando fuera simplemente por exposición intensa al frío o al frío intenso, en el caso del señor Trinidad, él presentaba quemaduras en sus cejas, en sus pestañas y en otras áreas de su vello corporal, en el rostro, y que eso no puede suceder cuando es una exposición al frío. Entonces, pero también el tribunal debió de analizar las pruebas de la defensa y tratar de confirmar si la teoría de su defensa técnica, que se tiene que acoplar a la defensa material del imputado, pues hacía sentido con lo que nos decían con relación a esa exposición a un frío intenso. Y el tribunal entonces tomó del propio aporte de la defensa un dato muy importante, que también se corrobora con la prueba número 15 del Ministerio Público, que es una certificación del Grupo Ramos, en donde trabajaba el imputado. Y en esa certificación de empleo de fecha 12 de diciembre de 2011, esa compañía certifica que él trabajaba como auxiliar en la tienda de ferretería. Ambos documentos son iguales. En ferretería. Y es que en ferretería se tiene un cuarto frío para guardar algún tipo de objeto o alguna. No lo hay. O sea, por máxima experiencia, no. Si trabajaba en el cuarto frío del supermercado Pola con las carnes, entonces ahí ya vamos llegando, pero en la ferretería no. Y hay otra certificación de la misma defensa que dice que donde trabajaba, que comenzó como auxiliar en la tienda de bricolage, pero en la tienda de bricolage tampoco es posible que haya un cuarto frío, porque el bricolage pueden ser asuntos deportivos como pesca o quehaceres de la casa, ¿verdad?
que puede ser plomería o este tipo de cosas, pero nada que ver con cuarto frío. Se descarta, inmediatamente se descarta que las lesiones que tenía en el labio superior y en la punta de la nariz tuvieran que ver con un cuarto frío. Nos ubica necesariamente en un lugar donde se ha expuesto al calor o al caliente. Y se ha hablado aquí y no ha habido discusión conforme a las pruebas presentadas relativas a la inspección de lugares, que hubo un vehículo que fue quemado. Bien, pasamos entonces, hacemos una cercanía de eso, inmediatamente acerca al imputado al lugar de los hechos. No se habló de ninguna otra, si había estado en alguna fogata, eso no se dijo. Si eventualmente explotó un tanque de gas en su casa o se expuso al momento de abrir la estufa, encender el horno, que haya algún escape y de repente explotar enfrente de él, tampoco se dijo. Y difícil de comprobar, y nosotros tratamos de hacer una especulación mental de las probabilidades que pudieran causar esa misma circunstancia en la fisonomía del imputado, pero eso tampoco se dijo, no se argumentó, sino cuarto frío. Nos acerca entonces a la escena de los hechos, pero nos acerca más en la persona del imputado, en este caso el señor Trinidad, a la persona de la OEOCISA, el hecho de que son familiares, lejanos, pero que son familiares. Bien, y que en el allanamiento que se hizo en la residencia del mismo, se encontró unas anotaciones que coinciden con las anotaciones contenidas en una libreta hallada en el vehículo de la OEOCISA, con nombres y ¿cómo se dice?, sumas de dinero por cobrar a personas específicas. Y el mismo imputado, en su participación final ante el tribunal, nos dice, bueno, que él es inocente de los hechos y que lo único que hacía era prestarle un servicio o brindarle un favor a la OEOCISA con esos préstamos que ella hacía, pero que él no recibía nada. Pero con ese dato corrobora el hecho de que había una vinculación entre ellos respecto al préstamo de dineros a terceras personas. Pero el tribunal tiene que seguir investigando si estas pruebas son suficientes para confirmar el dato que nos trae la acusación. Y recuerda el tribunal entonces que se presentó un testigo ante nosotros que, aunque la defensa lo objetó por el hecho de estar recluido en la prisión, acusado también de homicidio, ese ciudadano, para los fines del tribunal, si no hay una sentencia condenatoria que establezca su responsabilidad con relación a esos hechos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y su credibilidad frente a nosotros no puede depender de su condición de recluso. Su credibilidad va a estar en juego solamente cuando la defensa logre debilitarla en el contrainterrogatorio. ¿Lo logró la defensa? No. Y ese testigo, con toda la propiedad, le dijo al tribunal que para ese tiempo él tenía un puesto de una cafetería en Alma Rosa y que hasta allá se presentó el imputado para hacerle un ofrecimiento indecoroso que consistía en pagarle la suma de 50,000 pesos para cometer este hecho de matar a esta señora. Y él le dijo al tribunal que él le contestó a su vez al señor Trinidad que no lo hacía ni porque le pagaran 1,000,000 de pesos, y que luego de eso el señor Trinidad se fue diciéndole que a esa hora, a las 9 de la noche, iba a ir a... no, en ese momento no, eso fue posterior. Y ahí quedó el asunto, con ese testigo determinado. Luego tenemos, había otra pieza más, la autopsia que revela las condiciones en que muere esta señora, con un disparo y con quemaduras en el 80% de su cuerpo, encerrada en un vehículo. Pero también se nos trajo algo muy importante, que con relación al mismo día de los hechos, se trajo 2 pruebas que son concordantes, pese a lo que dijo la defensa en un primer momento.
que había discrepancias entre el testigo que trabajaba y era supervisor o jefe directo del imputado en La Sirena, que dijo que el día de los hechos él se había marchado del lugar a las 6 de la tarde y se aportó una documentación que dice que ese mismo día él ponchó de salidas, pero a las 9, ¿qué era? En horas de la certificación a las 21:51. Que eso equivale a las 9 de la noche, 9:59 de la noche, casi a las 10 de la noche. Bien, y se preguntará entonces, bueno, pero ¿por qué no van a ser contradictorias esas piezas? O sea, ¿por qué no analizarlas como contradictorias en sí? Por un simple hecho, y es que de la única manera que podíamos entender que él estuvo trabajando hasta esa hora es si ese día había horas extras que trabajar. Y ese testigo no hizo referencia a eso, sino todo lo contrario, que el señor Trinidad se marchó a las 6 de la tarde. Hay otro testigo, y entonces ahí sí entra Jeff en una segunda oportunidad, el testigo de la cafetería, que entonces dice que el día del hecho el imputado había pasado por su negocio y le había referido que iba a ir a ponchar a su trabajo. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué necesidad tiene una persona de estar fuera de su trabajo y volver a ponchar? O sea, ¿a qué salió? ¿Tenía un permiso especial ese día? Eso no se demostró. Y el supervisor de él en ningún momento lo refirió que le hubiese dado algún tipo de permiso al señor Trinidad. Y de costumbre salía a las 5 de la tarde, según las propias declaraciones de este testigo. Cuando se hace la unión de todas estas piezas, entonces definitivamente el tribunal tiene que entender, perdón, también otro dato que es importantísimo es un aporte científico que ha hecho la Fiscalía para este caso, y es el llamado mapeo o rastreo de llamadas que coincide en el punto en que se fue encontrado el cadáver de Laura Oxisa, y coinciden el número de teléfono que usaba el imputado y el número de teléfono que usaba ella. Coinciden saliendo del mismo punto, a la hora, en el rango de hora en que ocurrieron los hechos. O sea, todas estas pruebas concatenadas una detrás de la otra hacen un círculo perfecto que encierran en el centro al señor Trinidad Mendoza de manera inequívoca. Y si a eso le agregáramos la valía que pudiéramos encontrar en las declaraciones rendidas por uno de los coimputados en un video que se exhibió aquí con relación a la participación directa de él en estos hechos, o sea, testimonio o declaración dada libremente ante la prensa, libremente porque no hubo, y vale aclararse, al momento que estas personas están detenidas, el tribunal, por máxima experiencia, tiene que asumir, hasta que no se le demuestre lo contrario, que esas personas ya sabían acerca de su derecho fundamental a no declarar en contra suya y que podían permanecer en silencio. Y esa persona dio declaraciones libre y voluntariamente en ese momento. Y lo señala el señor Trinidad como el autor, incluso directo del hecho, en cuanto a la planificación y la premeditación para la ocurrencia del mismo, aunque él se admite, el señor capellán, como el responsable material de ello. Bien, dice la defensa que era ilegal la presentación de ese video porque él no había dado su consentimiento para declarar, pero evidentemente él no declaró y él no dijo nada. Incluso él trató de ocultarse de las cámaras y lo hizo porque siempre bajó su cabeza y no dio ninguna declaración, pero los periodistas tampoco hicieron nada ni lo obligaron a que él hablara, y él no rindió su declaración, pero solo se midió en cuanto tanto
tenía que ver con relación al señor Trinidad Mendoza. Todas esas pruebas, aún indiciarias como son, vuelvo y repito, marcan al señor Trinidad Mendoza como responsable de estos hechos, y por eso la decisión del tribunal, siendo de la gravedad que son estos hechos, no ha podido hacer otra cosa que aceptar la pena que van a oír al final del juicio. Con relación al señor Willy Félix, es un escenario completamente distinto, porque con relación a él lo único que se presentó fue la declaración de un coimputado. Fíjense que la declaración del señor capellán en el tribunal la analiza ya al final, luego de analizar todas las demás pruebas, y eso se queda como un colofón, como al final, como para dar un golpe más a la puntualización, a la concreción de la acusación del Ministerio Público en contra del señor Trinidad Mendoza. Pero con relación al señor Willy Félix, quizás lo único que pudiera tener el tribunal es la incriminación indirecta incluso que hace el señor capellán con relación al mismo. Y luego se presentaron testimonios como el del agente o el oficial de escena y del Ministerio Público Investigador, que vinieron a decir que ellos oyeron a capellán decir que, y eso se llama en el sistema anglosajón o americano, se le conoce como testigos de hearsay, o sea, de escuchar decir. Un testigo que viene a decir que le dijeron o que escuchó, pero no un testigo que por sus propios medios tuvo percepción directa de un hecho en específico. Esa es la diferencia. Entonces, lo único que se tenía y se ha tenido con relación al señor Willy Félix es la incriminación que hace uno de los coimputados, pero ese dato no pudo ser corroborado por ninguno de los otros elementos probatorios aportados al proceso, porque aún el fiscal investigador se conformó con esa declaración y no continuó investigando. El hecho de que él haya sido detenido y que se le haya ocupado una motocicleta y que se haya dicho en la acusación que las personas que participaron de manera directa en este hecho huyeron en el lugar en una motocicleta, no resulta significativo para el tribunal, porque hay muchas personas que tienen motocicleta y no se especificó qué tipo de motocicleta ni quién iba con él al momento de... O sea, y él en su defensa material dice, en el momento en que ocurrió ese hecho yo estaba donde mi novia. Entonces el fiscal investigador pudo corroborar ese dato de manera objetiva, de que él estaba en el lugar de los hechos o que estaba en otro lugar. No, eso no se hizo. Y siendo una única mención lo que tenemos de él por parte de un coimputado, no podemos sostener una sentencia condenatoria en torno al mismo. Pónganse de pie ambos imputados para que oigan la decisión del tribunal. Solamente los imputados. A las personas en el salón de audiencia les rogamos que cualquier emoción que salga a partir de lo que oigan del tribunal, traten de contenerla, porque esta no es una sentencia definitiva, no es una sentencia firme. Eso quiere decir que todavía admite un recurso de apelación para aquella parte que no esté de acuerdo con el contenido de la misma. Señores Emilio Rafael Trinidad Mendoza y Willy Félix, este primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia falla del modo siguiente en la causa seguida en su contra. Con relación al señor Willy Félix, declara su absolución por insuficiencia probatoria, ordena su libertad y el proceso libre de costas. Con relación al señor Emilio Rafael Trinidad Mendoza, se le ha hallado culpable de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 434 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, el asesinato y el incendio en perjuicio de la OE Oxisa. En consecuencia, y sobre la base de la prueba aquí presentada, se le condena una pena de 30 años de prisión, el pago de las costas penales. Buena y válida la Constitución en actor civil en la forma y en el fondo se le condena al pago de una indemnización de 3 millones de pesos. Se condena al pago de las costas civiles y la lectura de esta decisión es para el día 23 de julio. ¿Algo más ministerial? Se cierran las audiencias para el día de hoy.
Gracias.